Dios te bendiga y bienvenida a día número 28 en este devocional de 40 días sobre el tema de oración y ayuno. Amén. Este devocional de este día le va a retar un poquito y especialmente para orar por tu ministerio, tu lugar en la iglesia, tu propósito aquí en la tierra. El versículo sale del libro de Hechos capítulo 14, versículo 23, y se lee así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Le quiero dar un poquito de contexto. Pablo y Bernabé, dos hombres regular, Dios lo llama, lo prepara para el ministerio. Y Dios lo envía a diferentes lugares para predicar el evangelio y enseñar la palabra de Dios. Ellos van en diferentes lugares como misioneros viajando y levantando iglesias, levantando grupos de personas creyentes para como un grupo, como iglesia. Y ellos iban a cada iglesia y ellos le enseñaban el evangelio, le enseñaban la palabra de Dios. Y entonces, trabajando con ese grupo, levantaba personas regulares dentro de la iglesia para propósitos especiales de trabajar dentro de la iglesia. Y de esos miembros, de esos hermanos fieles al Señor, también entonces levantaba ancianos, cristianos maduros en la fe. Y entonces ellos dejaban a esos ancianos, a esos cristianos, como los líderes de esa iglesia. Entonces Pablo y Bernabé iban a otro lugar y repetían el proceso. El punto que yo quiero, entonces, antes de dejar la iglesia, ellos oraban y ayunaban sobre esos ancianos que han levantado dentro de la misma iglesia, y ellos oraban y ayunaban sobre por estos hermanos y le dejaban ahí y dice, ok, ya el Señor te va a dirigir, en las manos del Señor estás, y ahí vamos a ir al otro lugar. Repetía el proceso, iba a diferente lugar, diferente ciudad, predicaba el evangelio, le enseñaba la palabra de Dios de dentro de la iglesia, levantaba las personas, Dios lo usaba, lo levantaba, y ellos, lo mismo proceso, trabajando dentro de la iglesia, y por fin hermanos dentro de la iglesia siendo ancianos. Pablo y Bernabé repetían el proceso en otra ciudad. Entonces, algo que tenemos que poner mucha atención en este proceso, en esos versículos, es que Dios siempre levanta personas regulares, personas como usted y yo, personas muy simple y humilde, para levantarnos, para trabajar dentro de la iglesia, y con la intención que Dios nos va a levantar a un punto de ser un líder, trabajar con responsabilidad y con la ayuda de Dios, con el propósito de Dios, un día ser un anciano dentro de la iglesia, pasar por el proceso de crecimiento. Ahora, entonces, el tema de hoy especialmente se trata en esto: que cada persona aquí entienda que tú no eres un accidente, que tú no estás aquí por error, que Dios tiene propósito y plan para tu vida, para trabajar dentro de su función de la iglesia, del propósito de la iglesia, que Dios tiene algo especial para ti. Persona regular como tú y yo, pero especialmente que Dios nos quiere levantar para trabajar dentro de la iglesia. Ahora, déjame recordarle lo que es la iglesia, porque la iglesia es como un hospital, el lugar de restauración. Recuerda que la iglesia es el lugar que enseña a las personas lo más importante: salvación por Cristo Jesús. Eso nada más es una bendición enorme. Y eso es el propósito central de la iglesia: enseñar el evangelio, predicar a Cristo Jesús y entregar a las personas al Señor para que ellas puedan aceptar a Jesucristo y tener una relación con el Señor. La iglesia es el lugar donde las personas aprenden y crecen en la palabra de Dios.
donde hay sanidad espiritual, donde hay sanidad física, donde hay restauración, donde hay dirección del Señor, que las personas reciban dirección del Señor para su vida. El lugar donde las personas entienden cuál es su ministerio. El lugar donde las personas van y pueden sobrevivir y vencer problemas en su vida. La iglesia es algo tan lindo. Organizado por el Señor, que desde antes de la fundación del mundo Dios ya tenía propósito de crear la iglesia. La iglesia es algo diseñado por el Señor. Y lo lindo de todo esto de la iglesia es que Dios nos llama a usted y yo para servir en este propósito de lo que es la iglesia. Para nosotros estar trabajando en todo lo que hace la iglesia, para nosotros trabajar de una manera u otra dentro de la iglesia. Que tú eres parte de lo lindo que Dios está haciendo en este mundo. Entonces, esto es el reto. Pedir a Dios por dirección. Orar al Señor y ayunar a pedir al Señor, Señor, ¿dónde tú me quieres trabajando dentro de la iglesia? ¿Cuál es mi función en la iglesia? ¿Dónde tú me quieres trabajando en la iglesia? Voy a trabajar en evangelizaciones, Señor. Voy a ser maestro para enseñar la palabra de Dios. Voy a estar en el ministerio de oración. ¿En qué área, en qué aspecto, en qué función de la iglesia tú me estás llamando? Y esto es el reto de este devocional. Orar a pedir al Señor tu lugar y tu posición, tu función dentro de la iglesia, donde Dios te necesita. Y hermano, necesitamos la dirección del Señor, del Espíritu Santo, para poder saber exactamente en qué parte, en qué función debemos de estar. ¿Cuál es el tuyo? Por esa razón vamos a orar hoy. Y vamos a pedir dirección de parte del Señor. A ver dónde Dios te quiere en todo lo que es importante de la iglesia. En la función, en el ministerio. ¿Qué Dios tiene para ti? Pues hoy vamos a orar por tu ministerio. Y te quiero recordar. Orar siempre por tu ministerio. Orar siempre por tu lugar dentro de la iglesia. En qué posición, en qué función, en qué lugar, aquí local o fuera. Y que Dios te ponga en el proceso de crecimiento. Que si estás comenzando en los caminos del Señor, amén. Pero que Dios te enseñe a dónde trabajar. Y que Dios te puede hacer crecer dentro de la iglesia, que entonces un día puede tener responsabilidades o ser un líder o por fin ser un anciano dentro de la iglesia. Pues ¿dónde Dios te quiere? ¿Dónde Dios te está llamando? Por eso tenemos que orar y ayunar por la dirección del Señor para ver dónde Él te quiere trabajando. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias, Señor, por llamarnos, Señor, aquí. Gracias por todo lo que tú tienes para la iglesia, Señor. Todo lo que hace la iglesia, Señor. Hoy, Señor, pedimos, Señor, por dirección. ¿Dónde tú nos quieres dentro de la iglesia? ¿Dónde tú nos quieres trabajando? ¿En qué función de la iglesia? ¿En qué lugar? ¿En qué parte, Señor? ¿En qué ministerio tú nos estás llamando a trabajar, Señor? Señor, pedimos por dirección. Pedimos, Señor, por discernimiento, Señor, en lo que vamos a hacer, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos enseñas, Señor, dónde debemos de estar trabajando, Señor. Guíanos, Señor. Dirígenos, Señor. Levántanos, Señor. Señor, que podamos orar y ayunar por este tema, Señor. Y eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano. No te olvides que la iglesia es tan importante. La función de la iglesia en este mundo. La iglesia es luz en la oscuridad. Y Dios te está llamando a trabajar dentro de esa iglesia para ser de bendición
hasta lo último de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Dios te bendiga y Dios te guarde.